Muy buenas tardes, buenas noches, amigas y amigos del Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras. Es un gusto reencontrarnos nuevamente en esta oportunidad para compartir una de las propuestas importantes de la doctrina espírita, que es el del conocimiento de sí mismo. Surge indudablemente la pregunta: ¿es posible conocernos a nosotros mismos? Y en ese proceso, en esa intención, en ese propósito, ¿hasta dónde podemos llegar? Si es posible conocernos, ¿podremos lograrlo completamente? ¿Hasta dónde podremos llegar? Se propone en esta oportunidad observarnos, estudiarnos y analizarnos, conformando así todo un proceso. Ese proceso inicia con la observación de nosotros mismos, que se va convirtiendo en un hábito con la práctica, con el ejercicio, constituyéndose en un estudio, se convierte en un estudio de nosotros mismos. En ese estudio, indudablemente, vamos a analizar los distintos componentes de nuestra personalidad, de nuestra forma de pensar, de sentir, de hablar y de actuar, que es lo que finalmente nos va a llevar al verdadero conocimiento de nosotros mismos, hasta donde esto sea posible, sin que se pueda afirmar que podríamos conocernos completamente, absolutamente, en un 100%, pero lo suficiente como para ir construyendo nuestra propia reforma íntima, y esa reforma íntima se va a constituir en el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Existe una propuesta en el Libro de los Espíritus, que es conocerse mediante la evaluación de las acciones del día. Es un método propuesto por el espíritu Agustín de Hipona en el libro tercero, Leyes Morales, capítulo 12, Perfección Moral. El maestro Allan Kardec preguntó a los espíritus superiores en el ítem 919 de esta obra: ¿cuál es el medio práctico más eficaz para mejorarse en esta vida y resistir a las solicitaciones del mal? Los espíritus superiores respondieron: un sabio de la antigüedad os lo dijo, conócete a ti mismo. A lo cual el maestro Kardec volvió a preguntar: comprendemos toda la sabiduría de esta máxima, pero la dificultad consiste en conocerse a sí mismo. ¿Qué medio hay para conseguirlo? A lo cual Agustín de Hipona le respondió: haced lo que durante mi vida terrena, el recuento del día. Dijo: al terminar el día interrogaba a mi conciencia, pasaba revista a lo que había hecho y me preguntaba si no había infringido algún deber, si nadie había tenido que quejarse de mí. Así fue como llegué a conocerme y ver lo que en mí debía reformarse. Aquel que cada noche recordase todas sus acciones durante el día y se preguntase el mal o el bien que ha hecho, suplicando a Dios y a su ángel guardián que le iluminasen, adquiriría una gran fuerza para perfeccionarse, porque, creedlo, Dios le asistiría. Indudablemente, si tenemos ese propósito firme y noble, indudablemente que Dios y los espíritus superiores nos van a asistir. Entonces, evaluando las acciones del día, deben empezar por el despertar. Tratar de recordar, por ejemplo, ya al final de la noche, cómo despertamos ese día. Si estuvimos serenos, tranquilos, felices, optimistas, o si por el contrario estuvimos amargados, tristes, deprimidos, nostálgicos, indiferentes o perezosos. Pasamos inmediatamente a tratar de recordar y evaluar, observándonos cómo estuvimos durante el desayuno en el hogar o con la familia, cómo fue nuestro trato con la compañera o el compañero y con los hijos. Después salimos a la calle, conseguimos el transporte, cómo nos comportamos con los conductores de los vehículos, con las personas que nos acompañaban en el transporte, cómo fue nuestra actitud, nuestras palabras, nuestras emociones y sentimientos. Después
recordar cómo fue nuestro comportamiento en el trabajo, con los directores, con los gerentes, con los compañeros de trabajo, cómo actuamos durante las horas del almuerzo en la empresa, el transporte al regresar a la casa, en el restaurante en la noche a la hora de cenar. También es importante como espíritas evaluar cómo estuvimos durante la charla pública en el centro espírita, durante la reunión mediúnica, durante cualquier tipo de reunión, cómo fue nuestro comportamiento con los directivos, con los compañeros, con los simpatizantes. Todo esto nos va a ir dando un marco de referencia muy preciso, muy objetivo, viendo cómo actuamos en cada una de estas etapas del día. En el transporte de regreso a la casa, cómo fue nuestra cena, si fue amable, si fue un campo de discusiones y de enfrentamientos. Los momentos posteriores a la cena, ya que actualmente con esta modernidad nos metemos en nuestros computadores, en nuestros tablets, en nuestros móviles, y no compartimos ya con la familia como debería ser, o si por el contrario si lo hicimos. ¿Cuál fue nuestra actitud ante nuestros hijos que tengan el vicio del internet, los cibernautas, lo cual se ha convertido en un vicio, en un hábito muy pernicioso que está rompiendo con la unidad familiar, como sabemos? ¿Qué hicimos ante eso? Eso nos va dando una pauta. Y al dormir, ¿fue nuestra actitud con la compañera o el compañero de indiferencia? ¿O por el contrario fue un momento agradable de integración y de fraternidad? Parte de esta propuesta tiene que ver con el tema de conocernos con relación al tiempo, con relación al pasado, con relación al presente y con relación al futuro. Con relación al pasado, analizar, observar nuestras tendencias, nuestros hábitos y el recuento de nuestra vida actual. ¿Por qué? Porque nuestras tendencias y nuestros hábitos, nuestras inclinaciones, buenas o malas, están dándonos una referencia de cómo fuimos en nuestra existencia inmediatamente anterior y las existencias anteriores. Y el recuento de la vida actual se refiere a tratar de evaluar, cuando estemos en la mejor disposición de hacerlo, de cómo fue nuestra infancia, nuestra adolescencia, juventud, vida adulta, tercera edad, etc. Tratando de recordar pasajes, momentos, ya que no será posible recordarlo todo como una película completa, pero sí momentos importantes que vienen a nuestra mente, cómo era nuestra conducta con nuestros compañeritos de trabajo, de juegos, de estudio, en los sitios de trabajo, hasta el momento presente. En el presente ya vimos la observación, estudio y análisis en vivo y mediante el recuento del día. ¿Por qué en vivo? Porque no tenemos el hábito de observarnos en el mismo momento en que estamos hablando, que estamos pensando, que estamos sintiendo, reaccionando o con una determinada conducta en cada etapa y en cada situación del día. Acostumbrarnos, es importante observarnos en vivo y, como vimos anteriormente, mediante el recuento de todo el día. Con relación al futuro, parece extraño que exista la propuesta y la posibilidad de conocernos con relación al futuro. Es observar, analizar y estudiar cuáles son nuestros propósitos, nuestras intenciones, nuestros planes, metas, ideales, etc. También nos va a dar una pauta importante de qué estamos pensando, sintiendo y cuáles son nuestras tendencias. Con relación al pasado, resumiendo, analizar las tendencias e inclinaciones para corregirlas, no solamente para conocerlas, no solamente para observarlas, sino para tomar medidas concretas para ir mejorando cada uno de los aspectos negativos que vamos encontrando en nuestras tendencias e inclinaciones. Es importante también el aspecto positivo de nuestro ser, de nuestra personalidad actual, que es
analizar, observar, ver nuestras cualidades, cuáles son nuestras virtudes sin exageraciones, sin enmascararnos, conocer bien nuestras habilidades y fortalezas en una forma clara, objetiva e imparcial. También es bueno ver cuáles son nuestras aversiones, nuestros temores y nuestras fobias que muestran aspectos un tanto ocultos de nuestra personalidad. Cuáles son nuestros hábitos, cuáles son nuestros vicios, e indudablemente irlos superando, irlos suprimiendo de un solo golpe o gradualmente, y conocer muy bien cuáles son nuestras imperfecciones. Indudablemente también debemos observar si nosotros conservamos dentro de nosotros mismos resentimientos y estados de culpa, que son dos cargas extras que llevamos sobre los hombros que impiden una buena marcha ascensional del espíritu hacia estados de perfeccionamiento y de mejoramiento. Los resentimientos por lo que nos hicieron y la culpa por lo que hicimos. Vemos en las obras de la mentora espiritual Joana de Ángelis, a través del medium psicógrafo brasileño Divaldo Pereira Franco, cómo ella nos invita a superar los resentimientos y las culpas para liberarnos de estas dos cargas que resultan inútiles para el espíritu en su proceso de progreso. Entonces, el hábito de observarnos, nuestros pensamientos, porque normalmente podemos observarnos a veces a través de ver nuestra conducta, pero muy pocas veces nos acordamos de observar nuestros pensamientos y nuestras ideas, de donde parte todo. También observar, aunque sea difícil, se puede lograr cuáles son nuestras emociones, nuestras reacciones, cómo reaccionamos usualmente, cómo reaccionamos en momentos de peligro, en momentos de crisis, en momentos de desafíos que la vida nos presenta continuamente. Cuáles son nuestros sentimientos reales. No los vamos a ver claramente desde un principio. A veces es necesario que otras personas nos lo hagan ver. Cuáles son nuestras palabras, nuestro vocabulario, cómo hablamos, cuál es nuestro tono de voz, qué tipo de palabras, preguntas, cuestionamientos, señalamientos acostumbramos a manifestar ante los demás. Cuáles son nuestras actitudes, nuestros actos, nuestras acciones. Esa observación, como vimos desde un principio, nos va a ir conduciendo al hábito de estudiarnos y de analizarnos en cada uno de estos aspectos. También es importante someternos a juicio de nosotros mismos. Es posible hacer un juicio objetivo, imparcial y desapasionado de nosotros mismos. Indudablemente que en un principio, quienes no estamos acostumbrados a este ejercicio, no hacemos un juicio objetivo, imparcial y desapasionado de nosotros mismos, porque nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra prepotencia, nuestro egoísmo se oponen a que esto sea así, de hacer un juicio de lo que pensamos, sentimos, hablamos y comportamos o actuamos. Pero es precisamente el desafío que nos presenta esta propuesta, de que nos habituemos a hacer un juicio, y cada vez lograremos que este juicio de nosotros mismos sea más objetivo y se vaya ajustando poco a poco a la realidad. También surge la propuesta de conocernos a nosotros mismos mediante la relación con los demás. Cómo nos comportamos con relación a las personas a quienes queremos y amamos, nuestros afectos, cómo tratamos a nuestras amistades, cómo reaccionamos con ellos. También cómo nos comportamos con aquellas personas con las cuales somos desafines, ¿no? Nuestros desafectos. Eso nos da otra pauta que complementa la anterior. Cómo tratamos a los afectos, a los amores, a las amistades, a las personas con quienes simpatizamos y nos caen bien. También ver la contraparte, para que
la observación, el estudio y el análisis sean más objetivos. ¿Cómo nos comportamos con nuestros rivales y enemigos, si es que los tenemos? Con nuestras compañeras o compañeros, esposos y esposas. ¿Cuál es nuestra relación con los familiares? Generalmente hay una mezcla de relaciones buenas, regulares y malas. Es bueno desentrañar para mejorar. Con nuestros vecinos, con los cuales a veces tenemos conflictos frecuentes, con nuestros colegas, e indudablemente cuál es nuestro comportamiento con las personas con quienes compartimos las actividades, los programas y las acciones en el Centro Espírita en particular y en el movimiento espírita en general. Es bueno no descuidar ninguno de estos aspectos. También analizar las críticas, opiniones y consejos. ¿Qué decían de mí antes? Las críticas pasadas, cuando éramos jóvenes, cuando estábamos más jóvenes. ¿Cuáles eran las críticas frecuentes o en años más recientes? Recordar qué dicen de mí ahora. ¿Ha habido un cambio en las críticas que nos hacían antes y las que nos hacen ahora en el preciso momento que estamos pasando? ¿Ha habido un cambio? ¿Son las mismas críticas? ¿Dicen lo mismo? Porque las personas con las cuales no somos afines son muy observadores, exagerados a veces de nuestra personalidad, nuestra conducta, nuestra forma de hablar y de actuar. Es bueno tenerlos en cuenta sin afectarnos demasiado por ello. Eso lo vamos conquistando poco a poco, no dejarnos afectar, sino ver si hay una crítica permanente que dicen que de nuestra personalidad X señalamiento reiterado desde hace años y en los actuales momentos, es porque hay algo de verdad en esto y debe ser tenido en cuenta si es que realmente deseamos conocernos y deseamos cambiar. ¿Qué opinan de mí? Ya son opiniones. Las primeras son mordaces y crudas, las críticas. Ya las opiniones tienden a ser un poco más suaves y lo mejor, ¿qué consejos suelen darme a mí las personas? Si siempre me están aconsejando que sea tranquilo, que sea paciente, que me calme, que sea más eficiente, que cumpla con mis deberes, esos consejos conllevan unos factores y unos elementos que pueden ser útiles en este proceso. ¿Qué conceptos sobre mí me disgustan o me dan rabia, me chocan, con los cuales no estamos de acuerdo? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué me disgusta que se diga de mí que soy perezoso o que soy prepotente, vanidoso, orgulloso, etcétera? ¿En qué consiste? ¿Por qué chocan? ¿Por qué no me cae bien esas observaciones? También observar y analizar aquello que criticamos. Esto lo trata Juana de Ángelis en una de sus obras, porque normalmente señalamos, vemos mal y censuramos en los demás lo que es reflejo o proyección de lo que interiormente somos o llevamos. Esto lo encontramos en el libro Jesús y el Evangelio a la luz de la psicología profunda, capítulo 12, titulado Juzgamientos, Juana de Ángelis, página 99, en donde dice que aquello que criticamos, señalamos, vemos mal y censuramos en los demás, en cierta forma, psicológicamente hablando, no es sino el reflejo o la proyección de lo que nosotros somos o llevamos interiormente, y que hay una reacción cuando lo vemos fuera de nosotros, porque es como si nos viéramos en un espejo. En el Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec, que contiene la enseñanza moral de Jesús en su pureza, despojada ya de todo ritualismo, del dogmatismo y la liturgia, Kardec sabiamente colocó en el Evangelio según el Espiritismo las enseñanzas morales de Jesús. Encontramos en esta obra los capítulos cuestionario breve, cuestionario extenso y puntos de meditación. Son unas valiosas herramientas para que nosotros detalladamente
en ese cuestionario breve o en ese cuestionario extenso nos hagamos unas preguntas diarias para autoevaluarnos y nos señala unos puntos de meditación que el maestro Kardec diseñó en una forma pedagógica, metodológica, secuencial, de lo más sencillo a lo más complejo. Estos 3 capítulos que aparecen en el Evangelio según el Espiritismo nos pueden dar valiosas herramientas para nosotros observarnos, analizarnos, estudiarnos y conocernos. Otro libro importante que podríamos recomendar es Síntesis del Manual Práctico del Espírita, del ingeniero espírita brasileño Ney Prieto Pérez, y como allí dice, guía para la realización del autoperfeccionamiento con base en la doctrina de los espíritus. Esta obra muy completa está encaminada hacia el conocimiento de sí mismo, indudablemente, con miras al autoperfeccionamiento moral y espiritual. Hay otra referencia, otra invitación a conocernos mediante el dolor y mediante el sufrimiento. No consiste en un masoquismo, no, sino observarnos, analizarnos, estudiarnos y conocernos cómo actuamos cuando estamos enfermos, cuando somos contrariados, cuando tenemos una dolencia, una herida, cuando hemos sido engañados, perjudicados, y nos sumimos en el dolor y en el sufrimiento, que también es una carga inútil para el espíritu. Es normal que pasemos por el dolor, pero si nos mantenemos rumiando ese dolor, se convierte en un sufrimiento que podemos ir suprimiendo poco a poco. Entonces, ¿cómo hablamos, sentimos, pensamos y actuamos cuando estamos enfermos, cuando estamos desafiados o confrontados por la vida? ¿Cuál es nuestra conducta y nuestra reacción? Con relación al futuro, entonces recordamos que debemos analizar nuestros deseos, propósitos, intenciones, planes, objetivos, metas, aspiraciones, ideales y cuál es, en términos generales, mi proyecto de vida en el momento en que actualmente estamos. Allí vamos viendo entonces cuáles son nuestras intenciones, y las intenciones, deseos y propósitos muestran muy buen aspecto de nuestra personalidad. Las ayudas espirituales son importantes. Conocimiento de sí mismo mediante las ayudas de los espíritus. Vamos a ver de qué niveles son estos espíritus. Los espíritus guías. Los espíritus guías nos pueden ayudar indudablemente, fundamentalmente, cuando empezamos este camino. ¿Cómo lo hacen? A través de las inspiraciones. Nos intuyen, nos inspiran los buenos pensamientos, las buenas acciones, reacciones, conducta, comportamiento en general. Y también mediante los encuentros nocturnos con ellos. Ya sabemos que durante el sueño nocturno nuestra alma sale, vamos al encuentro con nuestros guías, ellos nos aconsejan, ellos nos hablan, nos dan recomendaciones y orientaciones que normalmente no traemos en el consciente, mas quedan grabados en la personalidad espiritual, en el espíritu, en el subconsciente, en el inconsciente, como deseemos llamarlo. Allí quedan guardadas esas recomendaciones. ¿Y qué utilidad tienen si no las recordamos? Ellas van a surgir en los momentos apremiantes o en los momentos que más lo necesitamos, como una inspiración que parece del momento, pero que no es sino el recuerdo de los consejos, orientaciones y enseñanzas que ellos nos dieron durante la noche anterior o durante las noches anteriores. También están los espíritus protectores, que son unos guías de menor nivel, pero que están más cerca de nosotros, que nos brindan unas ayudas en la vida cotidiana en unos momentos específicos por los cuales estamos pasando. Nos ayudan también a través de las inspiraciones y también a través de los encuentros nocturnos, pero están más cerca de nosotros y su ayuda es mucho más frecuente para cosas un poco menores
más pormenorizadas de la vida cotidiana. Podemos también recibir ayuda de familiares desencarnados, siempre y cuando ellos ya se encuentren en condiciones de ayudarnos. Hay unos que todavía no están en condiciones porque están sufrientes, porque están en un estado de convalecencia, porque están recién desencarnados, porque tienen perturbaciones, porque están distantes, porque se están preparando o están estudiando o están trabajando en sitios lejanos. Pero dentro de ese conglomerado siempre habrá algunos familiares bondadosos y esclarecidos que pueden tener ciertas ayudas que son hasta cierto punto limitadas. Y los obsesores, indudablemente que los obsesores quieren es el mal para nosotros por distintas razones, por venganza, por apegos, por viciaciones, etcétera, por diversión, por soledad. Ellos indudablemente no van a hacer una ayuda directa y específicamente para que nos conozcamos a nosotros mismos, pero sus influencias negativas nos dejan lecciones. Debemos, cuando sepamos que tenemos obsesores y pasamos por un proceso de desobsesión, preguntarnos qué hay en nosotros que permitió que ciertas entidades nos influenciaran negativamente. ¿Por qué se apegaron a mí? ¿Qué vicios, qué imperfecciones, qué tendencias negativas tengo yo todavía que permitió que estas entidades pudieran establecer esta acción obsesiva sobre nosotros mismos? Juana de Ángelis nos invita a observar nuestras máscaras. Normalmente nosotros tenemos una máscara o varias máscaras que utilizamos según las circunstancias del día, los momentos del día, los sitios, los lugares, las personas con quienes estamos. Tomamos una apariencia externa para defendernos, para protegernos, para tener ciertos logros. No nos mostramos normalmente tal como somos. Entonces ella nos invita a que observemos esos ropajes, esas actitudes, esas máscaras que nos ponemos en cierta época o en ciertos momentos y en determinados conglomerados sociales. También nos invita a hacer contacto con nuestra sombra, de lo que nos habló la psicología del siglo XX. La sombra se refiere a los aspectos negativos de cada uno de nosotros, a nuestras negatividades. Esa sombra, si la analizamos, nos da pautas y en cierta forma ya está expresado en las etapas anteriores de esta exposición, viendo los aspectos negativos de nuestra personalidad, hacer contacto con ella para irla superando. Percibir mejor nuestra ánima y ánimos. Estas dos propuestas de Jung, retomados por Juana de Ángelis en la psicología transpersonal, en un sentido más espírita, más espiritual, nuestras tendencias masculinas y femeninas, si las tenemos en mayor o menor grado, en qué sexo biológico estamos ubicados, cuál es nuestra sexualidad, nuestra polaridad, y percibir muy bien para tener muy bien definidos estos roles, estas tendencias, y percibir nuestro yo profundo. Sucede que la doctrina espírita nos habla de un yo profundo, un yo auténtico, espiritual, que está un poco obnubilado con la personalidad actual. En la presente reencarnación tenemos una personalidad, una máscara, un disfraz, pero que no corresponde exactamente a lo que somos completamente en el yo profundo, en el yo espiritual, en el self, en toda la intimidad de este concepto. Cada reencarnación vamos asumiendo una personalidad que poco a poco se debe ir ajustando a ese yo profundo para ir evolucionando, para ir progresando y siendo cada vez más auténticos. Entonces, normalmente tendemos a ponernos una máscara ante nosotros mismos, queriendo aparecer lo que realmente no somos.
nos queremos mirar en un espejo mejor de lo que realmente somos, cuando realmente debemos asumir en un ejercicio que, repetimos, no es fácil, que hay que irlo cultivando para irnos habituando y cada vez nos va a dar mejores resultados. Y por supuesto la doctrina espírita nos invita a quitarnos ante nosotros mismos en primer lugar y ante los demás esa máscara que acostumbramos a utilizar a través de esta propuesta de observarnos en vivo, en directo, cómo somos, cómo actuamos, hablamos, etc. ¿Cómo podemos observarnos a nosotros mismos? ¿Por dónde podemos empezar? ¿Sí? ¿Por dónde empezar? A veces no entendemos la propuesta, pero no sabemos cómo empezar. En cierta forma lo hemos estado viendo a través de la charla. Pero debemos empezar por la mente, por el pensamiento, porque es allí la esencia del espíritu, la mente, lo que pensamos, lo que emitimos con esa mente, por donde debe empezar el proceso de observación de nosotros mismos. Pero para eso necesitamos educar y disciplinar nuestra mente. Normalmente nuestros pensamientos son desordenados, nuestra mente no tiene una disciplina, un orden. Hay disciplinas orientales que nos invitan a este logro, hay ejercicios, hay prácticas, hay doctrinas y creencias al respecto, pero indudablemente nuestra mente es desordenada, no está educada. La invitación es aquietar la mente, serenarla, calmarla. ¿En qué consiste el aquietamiento? No dejar de pensar, porque es imposible. Tampoco llegar al concepto de poner la mente en blanco, porque también se ha demostrado que esto no es posible. Pero la mente sí se puede disciplinar, se puede aquietar, se puede serenar. ¿Cómo hacerlo? Hay otras propuestas, por ejemplo, observar atentamente lo que hace nuestra mente, regularmente, cotidianamente. ¿Qué pensamos? ¿No? ¿En qué pensamos regularmente? ¿En qué pensamos con frecuencia? ¿Y en qué pensamos poco? ¿No? Porque tenemos hábitos mentales, tenemos vicios, tenemos inclinaciones, tenemos desorden en la mente. Entonces, para podernos observar hay que aprender a disciplinar la mente y tratar de conocer cómo funciona mi manera de pensar, cómo funciona mi pensamiento. Es una aproximación, pues no lo vamos a lograr en la presente reencarnación totalmente, pero sí una aproximación. ¿En qué pienso yo todos los días? ¿En qué pienso cuando me despierto, cuando camino, cuando desayuno, cuando salgo, cuando trabajo, cuando voy al centro espírita? ¿Cuál es nuestra costumbre, nuestra regularidad? Y vamos a encontrar allí nuestras falencias, nuestros vicios y vicios mentales y hábitos mentales usualmente negativos. Nos proponen, por ejemplo, la técnica de la relajación. Los ejercicios de relajación nos ayudan a aquietar la mente. Los ejercicios de respiración nos van induciendo a la tranquilidad, a la calma y a la serenidad. Una técnica importante y sencilla es la técnica de la respiración rítmica en 4 tiempos: inspirar, retener, expirar, detener. La respiración en 4 tiempos. Con solo este ejercicio la mente empieza a aquietarse, a organizarse, a tranquilizarse y a armonizarse. Existen muchas técnicas y muchas recomendaciones de meditación que nos pueden llegar a equilibrar y a tranquilizar nuestra mente como una preparación previa para llegar a observarnos, estudiarnos, analizarnos y conocernos.
Hay otras propuestas, por ejemplo, la de visualizar un punto de X color, por ejemplo un círculo azul, es un ejemplo solamente. Mirarlo fijamente, después cerrar los ojos y tratar de visualizarlo. Este ejercicio, muy sencillo, que no pertenece a ninguna doctrina, ni a ningún esoterismo, ni nada extraño, es un ejercicio mental que nos puede ayudar a hacer esas visualizaciones de lo que hemos hecho durante el día. Pueden ser escogidos otros motivos, por ejemplo, visualizar la llama de una vela y después cerrar los ojos y tratar de verla imaginariamente. Allí entra a funcionar una especie de creación mental o una visualización creativa, o visualizar una flor y después cerrar los ojos y tratar de recordarla. Estos ejercicios sencillos nos pueden dar formas de educar el pensamiento. Y toda esta propuesta que hoy hemos traído va encaminada a que realmente nos vayamos conociendo tal como somos, para reformar aquello que hay que reformar y llegar poco a poco al crecimiento espiritual al cual todos la doctrina espírita nos invita a seguir. De esta manera, amigas y amigos del Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras, ha sido un gusto compartir con todos ustedes estas enseñanzas y esta propuesta. Muchas gracias.